En este video les voy a hablar sobre la hoja. ¿Qué les voy a hablar sobre la hoja? Bueno, les voy a dar una definición botánica, les voy a contar las partes principales, cuál es el origen y cómo crecen las hojas, y después les voy a hablar sobre algunas características especiales y modificaciones que puede llegar a tener una hoja. Bien, en primera instancia, lo que quiero hacer es darles una definición. Cuando uno botánicamente define a una hoja, está diciendo que es un órgano lateral. Órgano lateral del tallo. Porque obviamente sale o se origina de los costados. ¿Y cuáles son las funciones principales que tienen las hojas? Obviamente, fotosíntesis, a través de la cual la planta va a obtener su alimento. Respiración, proceso por el cual se oxidan los nutrientes y de esa manera se les retira la energía para que puedan cumplir todas sus funciones. Y otra de las funciones que tiene la hoja es la transpiración. La transpiración que puede ser a través de los estomas o bien la transpiración a través de la cutícula, lo que se conoce como transpiración cuticular. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir de las hojas? Las hojas son los órganos más polimorfos de las plantas. ¿Qué significa polimorfos? Que pueden tener muchas formas, es decir que toda o parte de las hojas pueden modificarse profundamente. Ya vamos a ver más adelante la variedad y las transformaciones que puede tener una hoja y convertirse en una gran diversidad y haber mucha morfología. Y también puede faltar en algunas plantas. En el caso de que falte, como por ejemplo en las cactáceas, muchas de las cactáceas no tienen hojas. En ese caso, las plantas se denominan áfilas. ¿Qué significa áfila? Sin hojas. Bien, esto respecto a las características generales. Ahora vamos a ver un poco la organografía de una hoja, es decir, las partes principales en las cuales se divide. Una hoja típica se divide en tres partes. Una parte más ensanchada y más amplia, que se denomina lámina o limbo foliar. Lámina foliar o limbo foliar, que es la parte más ensanchada. Si nosotros longitudinalmente dividimos a esta hoja, obtenemos dos mitades y cada una de esas mitades se llama hemilámina. Hemilámina. Luego continúa una porción que surge desde la base de la lámina que la une al tallo, que se denomina pecíolo. Ese pecíolo, obviamente, como recién les dije, es la porción de la hoja que une la lámina al tallo. Ese pecíolo puede tener muchas variaciones. Puede ser más redondo, puede ser más aplanado, puede ser alado, puede tener prolongaciones en formas de alas, etc. Y una tercera parte que tienen las hojas es una prolongación basal que tiene el pecíolo que se denomina vaina. Vaina foliar. ¿Qué hace la vaina foliar? Envuelve total o parcialmente al tallo, es decir, como que esa parte del pecíolo abraza al tallo y de esa manera se sostiene. Obviamente en la axila de la hoja tenemos a una yema axilar, que luego va a dar origen a una ramificación, a una rama de ese tallo. Siempre la hoja va acompañada por una yema axilar. Bien, les voy a hablar ahora sobre el origen y crecimiento foliar. Es decir, de dónde surge y cómo crecen las hojas. Bien,
El origen de la hoja es totalmente exógeno. Es decir que no compromete su formación elementos internos, más allá de que después ingresan los vasos de conducción para la savia bruta y la savia elaborada, pero originalmente es un elemento exógeno. ¿De dónde se origina o de dónde parte? De los rudimentos foliares. Luego los rudimentos foliares se van a transformar en los primordios foliares, y esos primordios foliares, por crecimiento, van a dar origen a la hoja propiamente dicha. Ahora, ¿dónde se encontraban esos rudimentos foliares y esos primordios foliares? En el ápice vegetativo del tallo. ¿Se acuerdan cuando vimos tallo, específicamente la yema apical, o también puede ser las yemas laterales, que tenían forma cónica? Y lo voy a hacer con otro color para que lo identifiquen mejor. ¿Se acuerdan que era como una estructura de esta manera? Así. Bueno, fíjense, estas sobreelevaciones que están acá en este extremo son los rudimentos foliares. Y estas más chiquititas que están al costado son los primordios foliares. Luego van a originar, obviamente, a esas hojas. Bien, ¿cómo es el crecimiento? Voy a hacer una llamada y lo voy a desarrollar acá abajo. El crecimiento de una hoja es definido y limitado. ¿Qué significa esto? Que la hoja nace y muere con el mismo número de células. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, las células aumentan de tamaño, es decir, aumentan de volumen, y así favorecen el crecimiento. Por ende, el crecimiento de la hoja no es debido a una multiplicación celular, sino es debido a un aumento en el tamaño de las células. Esto ténganlo bien en cuenta porque es muy importante. Bien, les quiero contar ahora los tipos de crecimientos que puede tener una hoja. Una hoja puede crecer por el extremo y ese crecimiento se denomina acroplástico. O bien, ese crecimiento se puede dar por la base de la lámina. Tal crecimiento se denomina basiplástico. O bien, puede crecer por los costados, crecimiento denominado pleuroplástico. Esto va a influir muchísimo en la morfología que va a tener la hoja finalmente. Hay hojas que crecen más hacia sus laterales, por lo tanto son hojas más anchas. Hay hojas que crecen tanto por la punta como por la base y son hojas más alargadas. Por eso es que luego se dan estas características. Bien, y otra cosa que también les quiero recalcar que es muy fundamental y que diferencia a la hoja de la raíz y del tallo, es que la hoja, respecto al crecimiento secundario, podemos decir que la hoja no tiene, lo voy a hacer con otro color para que ustedes lo puedan distinguir bien, no tiene crecimiento secundario. ¿Por qué no tiene crecimiento secundario? Porque no tiene ni cambium ni felógeno, que son los meristemas secundarios que permiten el crecimiento diametral o el crecimiento en ancho en una planta. Entonces, al no haber crecimiento secundario es porque no poseen ni cambium ni felógeno. Esto diferencia a las hojas de raíces y tallos en cuanto a su crecimiento secundario. Bien, y otra cosa que también les quería contar es el tema de las caras que tiene una hoja. Si yo hago un corte transversal, tengo la nervadura central y las dos semiláminas. La parte superior de la hoja, es decir, esta, se denomina cara
adaxial o superior. Y la cara inferior se denomina cara abaxial, o inferior. Y esta o superior. En la cara abaxial recuerden que se encuentran los estomas. Lo voy a colocar acá para que lo tengan como referencia. Los estomas. Bien, vamos a entrar ahora a otra cosa que les quiero contar, que es lo que se conoce con el nombre de filomas. ¿Qué son los filomas? Los filomas son hojas modificadas en alguna característica. Dijimos que las funciones principales de las hojas son la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. Bueno, las hojas pueden transformarse, por ejemplo, como elementos de reserva, como elementos de protección, etc. Entonces aquí tenemos una gran variedad de filomas. En primera instancia tenemos los nomófilos, que son las hojas normales. Son las hojas que cumplen las funciones normales. Por ejemplo, fotosintetizan. Después tenemos los filomas denominados esporófilos, que son las hojas que llevan esporas en alguna de sus caras, como por ejemplo se da en los helechos. Los helechos en alguna de sus caras llevan esporas que son elementos para la reproducción. Después tenemos las catáfilas, que estas las vimos en los tallos, son hojas modificadas para la reserva de nutrientes o también para la protección de yemas, por ejemplo. Y las catáfilas se encuentran en los bulbos. Después tenemos otros filomas que se denominan prófilos. Los prófilos son las primeras hojas que salen del brote. Y en general son hojas distintas a las adultas. Varían en su morfología y en su tamaño. Otros filomas son los ipsófilos. Los ipsófilos son elementos de protección que pueden proteger a las flores o también pueden proteger a las inflorescencias. Luego tenemos los cotiledones, que también son denominados embriófilos y son las hojas embrionarias. En el interior de la semilla, acompañando al embrión, se encuentran estas hojas embrionarias o cotiledones que pueden o no acumular las reservas para nutrir al embrión. Y por último tenemos los denominados antófilos, que son las hojas modificadas que forman los órganos florales, como por ejemplo los sépalos, los pétalos, etc. Todas las partes de la flor son hojas modificadas denominadas antófilos. Así que bueno, en este video básicamente lo que les conté fue qué es una hoja, cuáles son las partes principales de una hoja, cómo crece una hoja y de dónde se origina, y después vimos elementos que se transforman, hojas que se transforman para distintas funciones, denominados filomas.